sociólogo com mestrado em desenvolvimento urbano no Colégio do México, COMEX. Tem diploma de estudos avançados em teoria de educação, história da educação na Universidade Autônoma de Barcelona. É professor e investigador da Universidade de Ciências Sociais, Ciências Aplicadas e Ambientais, UTCA. É coordenador da Aliança de Redes Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e Meio Ambiente, ARIUSA, e é coordenador do Observatório de Sustentabilidade na Educação Superior América Latina e Caribe, OSEAS. É importante dizer, então, que o professor Orlando tem uma larga experiência de muitos anos na questão da sustentabilidade do meio ambiente, desde sua juventude. Então, para nós é um convidado muito especial, justamente para trazer essa experiência do trabalho com os observatórios, com as redes. Ele coordena, a ARIUSA, que é a rede de todas, que congrega muitas redes, e coordena o observatório também de sustentabilidade na América Latina e Caribe. Então, para nós a presença dele, a fala, também vai ser bastante importante. Gracias por venir, por su aceptación. Entonces, paso. Bien, buenas noches. Me disculpo por hablar en español, hablaré lento para que se entienda lo mejor posible, pero voy a pasar rápido por los temas, a dar una mirada rápida para no tomar demasiado tiempo. Si hay algún tema que interese en particular, que llame la atención y no pueda desarrollar en detalle, con gusto lo podemos conversar, hablar en estos días para mayor detalle, si hay algún tema específico que les interese. Bien, agradezco de verdad la invitación, la valoro muchísimo. Para mí son importantísimos este tipo de eventos. Ya he tenido en años anteriores relación con colegas de universidades de Brasil sobre estos mismos temas, pero me sigue interesando muchísimo promover la organización de las universidades en redes que trabajan en temas de ambiente y de sustentabilidad. Como van a ver, ya lo mencionó Úrsula, tengo una buena cantidad de tiempo de experiencia en la organización de redes de este tipo y además en los últimos años ya de investigación sobre el trabajo que realizamos en estas redes. Vengo a hablar entonces en nombre de los temas rápidamente de los que voy a hablar. Es, en primer lugar, desde donde estoy presentando mi trabajo, desde el Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Como van a ver, este es un programa interinstitucional de investigación sobre los temas de ambiente y sustentabilidad en las instituciones de educación superior. Este observatorio es una red también, lo voy a explicar, y hace parte de una red de redes iberoamericanas. Ibero porque comenzó también con colegas de España, particularmente de la Universidad de Granada y de la Universidad Autónoma de Madrid, y seguimos colaborando bastante con algunas universidades españolas. Así que es una red iberoamericana, una red de redes, una alianza de redes de universidades por la sustentabilidad y el ambiente. Me interesa, y bueno, insisto que cada vez de unos temas voy a pasar rápidamente y si hay alguna pregunta luego puedo responder, pero un punto que me interesa señalar es que el trabajo sobre la incorporación de los temas de ambiente y de sustentabilidad en las universidades de América Latina y el Caribe es un trabajo que lleva bastantes décadas, mínimo desde los años 70, pero como voy a mostrar en investigaciones que he realizado en mi propio país, el tema ambiental se remonta hasta los años 50, o sea, hace por lo menos 70 años, aunque para la década de los años 50
todavía ni se había inventado el concepto de ambiente como lo entendemos ahora. Voy a explicar entonces cómo surgió de alguna manera y más o menos las etapas generales de desarrollo durante 70 años que llevamos en este proceso. Y luego voy a hablar de las investigaciones, las principales líneas de investigación y proyectos de investigación que desarrollamos en el Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior. Y termino, si se alcanza el tiempo, para señalar brevemente algunos desafíos. Entonces, esta es una visión, básicamente los temas es como del pasado, bueno, desde dónde hablo, del pasado de este proceso, de su etapa presente en los últimos años y un poco los desafíos hacia el futuro más cercano, más inmediato. Esos son los temas que voy a desarrollar. Hablo entonces, como les digo, del Observatorio de la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. Este observatorio es un programa interinstitucional de investigación, de extensión y de educación continua sobre el compromiso de las instituciones de educación superior de la región, es decir, de América Latina y el Caribe, con los temas de ambiente y de sustentabilidad. Nuestra visión es básicamente doble. Por un lado es investigar, generar conocimiento sobre este proceso, pero con base en ese conocimiento orientar y promover la etapa actual y la etapa futura de este proceso. Llevamos décadas trabajando en redes y en algún momento sentimos la necesidad de tener un conocimiento de este proceso, cómo avanza este proceso, qué tanto hemos avanzado o no en determinados temas y qué debería seguir. Y para eso es necesidad de convertir nuestro propio trabajo en un objeto de investigación. A este tipo de investigación yo lo he llamado investigación-acción reflexiva, en el sentido de que investigamos lo que nosotros hacemos en las universidades. Es una especie de investigación mirando hacia el espejo. ¿Sí? ¿Qué hace? Sí. Porque nadie más lo va a hacer, sino nosotros mismos. Y además la mejor manera de generar conocimiento es sobre lo que hacemos sobre nosotros mismos. Yo preferiría que lo generemos nosotros a que alguien venga de afuera a cómo nos ve. Yo prefiero que tengamos una reflexión crítica, autocrítica si se quiere, sobre lo que hacemos, y ese es el tipo de investigación que promovemos en el observatorio. Es un programa interinstitucional generado en principio por la universidad en la que yo trabajo y una red, la Red Colombiana de Formación Ambiental, y hemos logrado, este observatorio fue creado en el año 2018, o sea que tenemos pocos años, más o menos 5 años de trabajo en esta línea de investigación. No me voy a detener demasiado, hay una serie de instituciones, básicamente son instituciones de educación superior, principalmente universidades, y algunas redes de investigación universitarias. Tenemos, como es un programa interinstitucional de investigación, tenemos un equipo de investigación con colegas de Colombia, de México, de Brasil, con Rosa María, que nos acompaña hace casi 2 años, de Costa Rica y de Venezuela. Como un programa de investigación tenemos distintas líneas de investigación, no me voy a detener en ellas, pero voy a hablar principalmente de dos líneas de investigación. La primera, la investigación sobre el compromiso institucional con los temas de ambiente, que lo desarrollamos entre 2014 y 2018, una investigación como de 4 años, y la más reciente en la que estamos trabajando, la investigación sobre los objetivos de desarrollo sostenible en las instituciones de educación superior. Como les decía, el observatorio surgió en el marco de la alianza ARIUSA, la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Entonces, es una red de redes de universidades. La creamos en el año 2007, cuando comenzamos nos articulamos básicamente en ese momento 6 redes de universidades de América Latina y el Caribe, que en ese momento reunían alrededor de 90 instituciones de educación superior. No voy a detallar cada una de ellas, pero eran básicamente 2 redes internacionales. Destaco, la primera es la Red de Formación Ambiental de América Latina y el Caribe, que es una red que creó
desde 1981, desde 1981, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y nos reunimos redes de Colombia, de México y de Guatemala y Cuba. A estas que llamamos redes fundadoras se le han venido sumando un buen número de redes de prácticamente casi todos los países, desde México hasta Chile. Es más fácil nombrar los países que no tienen redes en la actualidad que los que tienen. Es que yo puedo destacar países, solo nos faltan en Sudamérica, Bolivia y algo de Uruguay. Y Uruguay es que no hay demasiadas universidades, hasta donde entiendo es la Universidad de la República y unas cuantas más. Así que no es fácil en Uruguay crear una red adicional. Falta entonces solo Bolivia, Uruguay y Paraguay. El resto tenemos redes en prácticamente toda América Latina, con excepción de las pequeñas islas del Caribe. La estructura de ARIUSA, y eso me interesa mucho para que tengan por lo menos una visión general de ARIUSA, porque pues detrás de esta presentación va el interés en hacer la invitación a que si se está constituyendo una red aquí en Río Grande del Sur, pues tengan la perspectiva, la posibilidad, vean la posibilidad de articularse con esta red, que es principalmente una red latinoamericana. Entonces, en ARIUSA tenemos tres tipos de redes: redes nacionales y redes internacionales. De las redes nacionales, esto es una especie de tejido, ¿sí? Por un lado hay redes nacionales en este sentido y redes internacionales que articulan las distintas redes. Y dentro de las redes nacionales distinguimos entre redes fundadoras y redes adherentes. Ya dije que comenzamos con 6 redes con 90 instituciones de educación superior, y en la actualidad tenemos 28 redes en cerca de 17 países de América Latina y del Caribe, que agrupan a más de 500 instituciones de educación superior, y seguimos creciendo. Y esperamos seguir creciendo, en particular en este año, con universidades de Brasil. En la mayoría de los países tenemos solamente una red, pero nunca está restringido a una sola red. Por ejemplo, en Colombia, que no es un país muy grande, tenemos 2 redes universitarias. En Brasil, en Santa Catarina, tenemos 2 redes que se crearon, una en el 2010, si yo recuerdo, y luego más o menos en el 2015, y está abierta la posibilidad de que haya más redes que se adhieran a esta alianza. Esas redes pueden ser o redes nacionales de Brasil o redes regionales. Ejemplo, en el caso de México tenemos 3 redes distintas que son principalmente, una es una red nacional y otras 2 son redes regionales, una del sur-sureste de México y otra del centro de México. Entonces, es una estructura que se podría mencionar en detalle cuáles son esas distintas redes, pero en sencillo, digamos, tenemos por un lado, en las columnas tenemos redes nacionales, y cruzando y articulando las de ellas tenemos redes internacionales. El observatorio se creó en el marco de ARIUSA y luego se sumó como una red, y es en la práctica una red internacional, una red proyecto, que básicamente intenta generar el conocimiento necesario sobre el proceso del cual se ocupa la red ARIUSA. Un punto muy importante de entender es que nosotros reconocemos que nosotros en el observatorio no nos hemos inventado el tipo de investigación y el trabajo que realizamos. En América Latina, la investigación sobre el proceso por el cual se incorpora la dimensión ambiental y de sustentabilidad en las instituciones de educación superior surgió casi al mismo tiempo en que se inició el mismo proceso. En términos estrictamente de lo ambiental, como en todas partes del mundo, el tema ambiental surge básicamente en los años 70, promovido por principalmente la Conferencia de Estocolmo de 1972. Y desde esa misma década de los años 70 comenzó la investigación sobre ese proceso. O sea que nosotros reconocemos que en el observatorio no estamos inventando nuestro objeto de estudio, no estamos inventando el tipo de investigación, sino recuperando y dándole continuidad a un proceso que se inició en la región de América Latina y el Caribe desde hace varias décadas. Ejemplo, la primera investigación
que se conoce de la región de América Latina y el Caribe, se hizo en 1977 y fue hecha por el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales. Este Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales fue un centro creado por el gobierno de España, en esa época todavía bajo la dictadura de Franco, y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y la primera investigación que se hizo comenzó en el 76 y se presentó en el 77, y quiero llamar la atención, se llamaba Panorama de los Estudios Superiores Medioambientales en América Latina y el Caribe. Entonces, fíjense que el primer tema de preocupación de quienes investigaban en esa época cómo se incorpora en las universidades el tema de ambiente estaba centrado exclusivamente en los estudios, en el tipo de estudios. No se hablaba de investigación, no se hablaba de extensión, no se hablaba de gestión universitaria, solo de estudios. Y dos tipos de estudios, o cátedras de ambiente, en esa época principalmente de ecología. Hay que resaltar que el tema ambiental entró en las universidades bajo el concepto de ecología, pero el concepto de ecología que venía de las ciencias naturales. Ahora cuando se habla de ecología, por ejemplo, cuando en la palestra de esta mañana, en la conferencia de esta mañana, bioeconomía, hablaba de sistemas, sí, de ecosistemas, pero más no en el sentido de los ecólogos de hace 30 o 40 años. Luego, en el año 85, se realizó el primer evento latinoamericano de universidades sobre temas de medio ambiente. Se hizo en Bogotá, el Seminario de Bogotá, y fue organizado por UNESCO, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por la Universidad Nacional de Colombia. Y allí se presentó, digamos, como el segundo diagnóstico importante, y creo que hasta este momento histórico, en términos de trayectoria histórica, el más importante investigación que se haya realizado hasta la época, hasta, digamos, las más recientes que hemos hecho nosotros, sobre la incorporación de la dimensión ambiental en la educación superior de América Latina y el Caribe. Fíjense que en los años 70 y 80 el concepto que utilizamos era incorporación de la dimensión ambiental en la educación superior. Y ese concepto todavía se viene utilizando. A veces uno encuentra que la gente habla de ese concepto. Luego, me interesa mucho resaltar algo que a veces me genera molestia a mí. Es que a nivel internacional, siempre en los textos internacionales nos dicen que la primera conferencia que hubo de universidades importantes en el mundo fue la conferencia de Taluar en 1970. Pero quiero resaltar que nosotros en el 85, 5 años antes, ya en América Latina habíamos tenido una reunión como el Seminario de Bogotá con su respectiva Carta de Bogotá, que les invito a conocerla. Este texto se puede conseguir en internet, si lo buscan van a encontrar una información. Allí participaron eran como 150 y pico, 7 más o menos universidades de América Latina y el Caribe, de 19 países de América Latina. Así que siempre he defendido que no fue Taluar, la reunión de Taluar, en Francia, la que fue el primer evento, pero la literatura internacional siempre nos dice lo mismo. Y en mi país y en muchas partes de América Latina seguimos repitiendo eso. La primera vez que se habló del tema ambiental en las universidades fue en esa conferencia. Nosotros tenemos evidencias como esta de que este tema comenzó muy temprano en América Latina y el Caribe. Luego se hicieron diagnósticos en Colombia y hemos venido desarrollando investigaciones de este tipo. Ejemplo, aquí tenemos una reunión que se hizo en el 2013 de universidades de Brasil, convocadas por la Universidad de Sao Paulo, creo que se llama Puerto Seguro, creo. Y allí me pidieron que presentara un trabajo sobre el panorama de las estudios en América Latina y el Caribe sobre estos temas. Hay muchos más. Si quieren conocer literatura sobre este tema, ahí en la página web de nuestro observatorio encuentran una sección de repositorio documental, publicaciones sobre temas. Son cerca de 40 distintas publicaciones, pero están invitados a que nos hagan llegar las publicaciones sobre este tema y con gusto vamos a incorporarlas a este repositorio. Son muchas que podrían encontrar acá.
El otro tema que me interesa señalar es el proyecto sobre avances en el compromiso ambiental de las instituciones de educación superior. Fue un proyecto que desarrollamos en el marco de Ariusa entre el año 2014 y 2018. Y nosotros hablábamos en ese momento de institucionalización del compromiso ambiental. Pues luego puedo desarrollar un poco más esto, pero nos interesaba en ese momento insistir en la necesidad de que el tema ambiental no fuera asumido solamente por los profesores, los investigadores, sino en las más altas directivas de la universidad. Y por eso hablamos de institucionalización en ese sentido. No solamente de incorporación, sino de institucionalización. Bueno, para este proyecto nosotros por primera vez identificamos 5 ámbitos de acción de las universidades que ya mencionó Rosa María en la presentación de esta tarde. En ese 10 quiero destacar, en esta investigación que duró 4 años logramos a través de Ariusa y con el apoyo de algunos ministerios de ambiente de países de América Latina, particularmente el de México y el de Chile, las respuestas de 331 instituciones de educación superior de 11 países de América Latina. Por lo tanto, esta investigación es la que tiene una muestra más amplia de cualquiera de las investigaciones que se hayan hecho desde hace 40 o 50 años. Y con una participación muy importante de universidades de México, de Colombia, de Perú y de Chile principalmente. Es de destacar, y eso vale la pena hacerlo, en ese momento no contamos con la participación de universidades de Brasil. O sea, hasta 2018 no contamos con universidades de Brasil. A partir de ahí, entonces, en el sitio web, estas gráficas y esta información están en nuestro sitio web en una sección que se denomina estadísticas. Y ahí van a encontrar básicamente cómo se comporta sobre la base de 25 indicadores que tenemos para medir el avance en la institucionalización del compromiso ambiental, qué nivel de avance. Y si yo alcanzo a ver ahí como algo un poco superior al 50%, más o menos un nivel de avance del 50% en total, y van a ver que hay un desarrollo relativamente parejo de las distintas dimensiones. Insisto, si hay mayores interés en conocer más detalles, puedo hablar más al respecto. Van a encontrar allí también información sobre cada país, o sea, cómo está el avance por ejemplo, en Colombia tenemos un nivel de avance como del 70 y pico por ciento, cuando el promedio latinoamericano es del 50% más o menos. En México tienen un nivel un poco más bajo y en Perú, como ven, es alrededor del 30%, o sea que no es el mismo nivel en los distintos países de América Latina y del Caribe, y allí podrán encontrar información de los 11 países que participaron en esta investigación. Más recientemente, a partir del año 2016, recuerden que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados a finales del 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros en América Latina comenzamos muy temprano, ¿no?, en interesarnos en este tema. Y quiero destacar algo que nosotros adoptamos el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque representan un paso adelante de lo que durante décadas habíamos venido haciendo en las redes universitarias. Durante 3 o 4 décadas nos dedicamos al tema solo ambiental, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean el reto de la sustentabilidad en un sentido bastante más amplio, no solamente en su dimensión ambiental, sino también en su dimensión económica y sobre todo en su dimensión social. Por lo tanto, adoptamos que ese es lo que íbamos a promover particularmente durante este periodo, y eso es lo que estamos haciendo. A través de la investigación también promovemos que las universidades tomen conciencia de la necesidad de adoptar este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto puede ser un tema de discusión y de polémica importante, ¿sí? Que tanto sí o no promover, nos sumamos a una agenda global, ¿por qué lo hacemos? Y pues no hay ahora tiempo para hacer esa discusión, pero con gusto lo podemos hablar en el curso de estos días. Igual que para el proyecto de investigación anterior, asumimos 2 conceptos básicos. El concepto de sistema ambiental institucional, que ya presentó Rosa María, y en ese sistema identificamos 5 ámbitos de acción institucional, que en lo básico ya fue presentado por Rosa María.
En este último proyecto que estamos ahorita, y que como se trata de un seguimiento a los avances de las instituciones de educación superior con respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ahora solamente estamos en la primera etapa. No es una investigación que haya terminado, sino es una investigación que está en curso. Lo hicimos con base en un formulario que pues, la mayoría de ustedes con seguridad conocen porque contamos con una buena participación de universidades de Brasil. Destaco, en la investigación que hicimos entre 2014 y 2018 no recibimos ninguna respuesta de universidades de Brasil. En México recibimos 100 y tantas. En Colombia 70, cuando en realidad en Colombia no llegan a 100 las universidades. Correcto, esa es la razón básicamente. Teníamos otros colegas, particularmente de Santa Catarina, pero esta participación de la Universidad de Brasil obviamente es un mérito de la gestión que ha hecho Rosa María y los colegas de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Entonces es muy destacable el nivel de participación, estamos muy entusiasmados. Nosotros desde hace años reconocemos, en el 2010 hicimos una reunión de la Ariusa, en el 2010 la hicimos en Argentina, en Corrientes, y en el 2012 la hicimos en Itajaí, en la universidad, en la Univalli. Pero aún así no logramos la participación. Así que el país que más está participando en este proceso, justamente la Universidad de Brasil. Hoy mismo recibí una solicitud de otra institución de educación superior de Sao Paulo para participar en este proceso, y seguimos con una muy buena acogida o interés de las universidades de Brasil en la participación. El resultado, que ya tenemos resultados con estos 50 instituciones de educación superior, y estamos encontrando un nivel relativamente alto de avance en el nivel de conocimiento, compromiso y aporte de las instituciones de educación superior a los objetivos de desarrollo sostenible. Si en la encuesta, en la investigación anterior, el nivel era más o menos del 50%, ahora es casi del 75%, el 77% en general. Y el nivel más alto es el de gobierno y participación, que significa un cambio fundamental con respecto a lo que teníamos hace 15 o 20 años. Eso significa que los directivos de las instituciones de educación superior tienden a adoptar cada vez más, a reconocer la importancia del tema. Ahora, decir que estos datos representan el conjunto de las universidades de América Latina sería un error grande. En realidad es un muestreo que no es un muestreo representativo estadísticamente. No podemos afirmar que en América Latina las universidades tienen este nivel de avance. Esta es una muestra claramente sesgada en el sentido de que participan en este diagnóstico las universidades más avanzadas. Las universidades que no tienen avances importantes no tienen prácticamente ningún estímulo o motivación para responder el formulario, a menos que uno logre convencerlos y decirle: conviene que usted participe para autoevaluarse. Pero eso no es una respuesta habitual. Pocas universidades con niveles de avance bajos encuentran el estímulo para realizar este tipo de investigación. Y nos han contado de universidades que lo hacen, pero no lo informan. O sea, toman el formulario, se autoevalúan y no nos dan la información. Tengo testimonios de ese tipo, varios testimonios de ese tipo. Nos parece utilísimo que nos importa mucho que utilicen ese formulario, pero nos gustaría tener la información. Yo puedo apostar, estoy segurísimo, que a mayor número de universidades este promedio va a bajar. Dudo que este promedio pueda subir. Este promedio solo puede seguir bajando a medida que aumente el número de universidades, ¿sí? Y podría llegar hasta el 50 o un poco menos, porque el interés por los temas de objetivos de desarrollo sostenible sin duda es mucho más reciente que el interés por los temas ambientales. Bien, y está incluida, pero ya lo hizo Rosa María en la presentación de la tarde, una invitación a otras universidades que todavía no han participado a que nos acompañen en este diagnóstico regional. Así que pues me paso ya a preguntas como esta. Simplemente termino con dos cosas. Estamos terminando la primera fase de investigación y entonces ya estamos comenzando
a presentar los primeros informes. El primer informe general, regional, para América Latina y el Caribe, lo acabamos de presentar justamente en la tarde de hoy mismo, en una reunión especial de la Red de Formación Ambiental de América Latina y el Caribe. Esa Red de Formación Ambiental de América Latina y el Caribe es un programa de la Oficina Regional de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y reúne a los directivos de las oficinas de educación ambiental de los ministerios de medio ambiente de toda la región. Pues hoy en la tarde hubo una reunión de esos directivos y allí presentamos el primer informe regional sobre los resultados de la primera fase de investigación. Es un informe ejecutivo que tiene apenas 3 o 4 páginas. Estamos en este momento escribiendo nuevos ya para publicar como capítulos de libro o como artículos de revistas más resultados más detallados de investigación. En cuestión de 2 o 3 semanas estaremos haciendo una divulgación del informe que acabamos de entregar al PENUMA en la reunión que tuvimos esta tarde. Así que a la mayoría de ustedes con seguridad, y si no me dan su dirección electrónica, les estará llegando copia de este informe. Y por último, en términos de los desafíos. En términos de los desafíos digamos, qué es lo que pensamos que sigue, pero si somos coherentes con lo que he presentado, digamos, toda una trayectoria histórica, el estado actual, cómo lo tenemos más o menos diagnosticado, la pregunta es que sí. Entonces, ¿qué reto nos plantea el proceso que hemos seguido y la situación que tenemos en el momento actual? Para mí, entonces, básicamente es ampliar el número de instituciones de educación superior. Entonces, como les digo, ahora tenemos resultados de 50 universidades que nos informan sobre sus avances en los ODS. Sobre el tema ambiental en el observatorio tenemos información de alrededor de unas 500 instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. Yo podría dar en cuenta de más o menos país por país cuántas universidades conocemos que trabajan seriamente sobre el tema ambiental y el tema de sostenibilidad. Son 500. Pero en América Latina no existe un dato oficial que yo conozca de cuántas instituciones de educación superior hay. Pero mínimo debe haber 5.000 o 6.000 instituciones de educación superior en toda América Latina. Y nosotros damos conocimiento de más o menos el 10%. Más o menos el 10%, así que nuestros datos siguen siendo bastante cercados y de ninguna manera reflejan la situación actual. Nuestro trabajo, tanto como observatorio, pero sobre todo como redes que promueven el tema ambiental y de sostenibilidad, es aumentar el número, lograr convencer a nuestros colegas de las universidades de que asuman con seriedad su compromiso con el tema ambiental. Segundo, claramente, mejorar el desempeño. O sea, en materia ambiental tenemos avances, pero todavía falta mucho por hacer. O sea, no solamente aumentar el número de universidades, sino mejorar el desempeño de las que ya están trabajando y sabemos que lo hacen relativamente bien. El otro punto muy importante que ya lo mencioné es, durante décadas trabajamos solamente con la dimensión ambiental, pero la sostenibilidad nos plantea que también tenemos que hablar de la dimensión económica y de la dimensión social, y eso todavía es trabajo por hacer. Muchas universidades siguen trabajando exclusivamente en el tema ambiental. No han entendido que el tema de sostenibilidad trasciende el tema ambiental y nos lleva a la dimensión social y a la dimensión económica. La cuarta del desafío para mí es seguir avanzando en las transformaciones institucionales. Yo creo que ya va quedando claro en esta reunión que para que una universidad asuma con seriedad el tema de ambiente y de sostenibilidad es necesario transformaciones importantes de las instituciones y no todas, hemos dicho, pocas universidades en mi opinión están haciendo esa transformación importante. Y finalmente es que si estamos promoviendo ese proceso tenemos que hacer un seguimiento sistemático de esos avances, o sea, generar conocimiento sobre el proceso que estamos promoviendo, y esa es justamente la tarea que intentamos desarrollar en el Observatorio de la Sustentabilidad en las instituciones de educación superior en el marco de la alianza de redes sobre la que les he hablado. Muy bien, muchísimas gracias, espero no haber tomado demasiado tiempo. Por favor, acho que puede
vamos fazer algumas considerações, perguntas. Bom, primeiro quero perguntar-te que é um desafio para nós pensar como trabalhar em rede e que todo marcha. Como é trabalhar com tantas redes e como em realidade tienen la noción del impacto en la comunidad, el impacto de las acciones y de las investigaciones, como tienen los datos, pero cómo lo saben que está llegando a la comunidad estas pesquisas o solo es investigaciones, hay algo como extensión. Con la primera pregunta, el tema de cómo trabajamos con redes. No es complicado por el punto, por la... ¿Masaje? No. Perdón. Enseguida entonces una pregunta. Bueno, con redes entonces. En principio no resulta difícil para nosotros porque un criterio esencial que tenemos en la alianza de redes desde el principio es el de la autonomía de las redes. Digamos, las redes tienen su propia forma de organización, su propia dinámica de trabajo. Nosotros no intervenimos en nada de las decisiones internas de las redes y por lo tanto no hay ningún nivel de imposición, sino que desde el conjunto de la alianza ofrecemos posibilidades de cooperación. Nosotros entendemos, y eso es importante decir, nuestra concepción de red es que una red es un espacio de cooperación, esencialmente, un espacio de cooperación entre instituciones de educación superior que coinciden en un tema de interés. En este caso, el tema es ambiente y sostenibilidad, y existen muchas otras redes universitarias sobre distintos temas, sobre internacionalización, sobre extensión, sobre calidad de la educación superior, etc. Entonces, como trabajamos en términos de cooperación, no hay ninguna imposición de nuestra parte. Entonces, simplemente ofrecemos las posibilidades que tenemos en la red de redes, y unas redes lo toman más que otras. Entonces, no es lo mismo en los distintos países, e incluso en un país cambia mucho por un periodo histórico. O sea, hay países que tienen en algún momento bastante interés en las instituciones de educación superior y de pronto decaen. En el caso de Colombia tenemos dos redes muy activas que han mantenido alto siempre el interés en estos temas. Y bueno, luego podemos hablar en el curso de esta reunión los temas que sumamente interesan de financiamiento, por ejemplo, que es un tema de cómo se financian las redes. Podemos hablar en el curso de estos días ya más entre los colegas de la intención de la red. Y la segunda pregunta no te entendí muy bien cuando hablabas de comunidad. Una cosa es la comunidad interna nuestra, sí, pero muy importante. Los datos que nosotros tomamos se refieren a las instituciones de educación superior. Nosotros no hacemos seguimiento al avance de los países o de las comunidades en los objetivos de desarrollo sostenible. De esa tarea se ocupan otras redes. Entonces, es posible, Sergio esta mañana le pregunté y me dijo que lo conoce. Existe un observatorio similar en la Universidad de los Andes. Sachs, creo que el profesor de la Universidad de Columbia, creo que es en Nueva York, que fue, digamos, asesor del secretario general de las Naciones Unidas en el tema de los... Él promueve una red internacional, creo que se llama Red de Campos Sustentables o algo así por el estilo, que es internacional. Esa red tiene una organización subregional en América Latina, y en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, coordinan esa red para el caso de la subregión andina en Sudamérica. Entonces, ellos sí hacen seguimiento al avance de los países latinoamericanos en materia de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros tenemos bien clara esa diferencia. Nosotros hacemos investigación específicamente sobre el avance de las instituciones de educación superior. Y tendríamos que profundizar ya en cada dimensión, o sea, qué tanto avance hay en materia de docencia, qué tanto avance hay en materia de extensión.
Y en materia de extensión está por hacerse ese trabajo de qué tanto las universidades logran impactar en sus comunidades y qué efecto tienen, porque en la mayoría de las reuniones de este tipo, que son muchas, pueden ser 4 o 5 cada mes en América Latina, literalmente, no exagero para nada, reuniones de este tipo en América Latina, en este mes debe haber 4 o 5, como ya les digo, tenemos una en Guatemala, la que acaba, no sé, hay muchas, pero lo que habitualmente se ha hecho, y durante décadas yo he presenciado eso, lo que contamos es lo que hacemos con las comunidades. Por ejemplo, la presentación de Marcia hoy, pero hay alguien que vaya y mida en la comunidad el impacto, y hasta ahora yo no conozco investigaciones de este tipo. Esa sería una tarea, es una pregunta que sale frecuentemente en este tipo de reuniones. Bueno, si las universidades hacen tanto como aquí en estos eventos se dice, que hacen muchas cosas, ¿sí? ¿Eso qué efecto tiene en la sociedad en su conjunto? Porque mucha gente dice con todas sinceridades, pero es que socialmente vamos para atrás, no es que estemos avanzando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las universidades en ese sentido? Entonces, ahí hay por hacer una discusión. La discusión es la actividad de las universidades, qué tanto impacta sobre la sociedad, qué tanto contribuye al avance. Yo he sido alguien toda mi vida relativamente optimista. Sí, yo creo que avanzamos. Creo que lo decía ayer en la reunión que teníamos, yo creo que avanzamos. Pero en los últimos años yo empiezo a ser pesimista. Yo ya no sé si es porque el mundo va para atrás o porque yo estoy más viejo, eso no sé. Pero soy menos optimista ahora, honestamente, en función y no conozco ninguna investigación que mida el impacto de las universidades sobre las comunidades locales cercanas o sobre la sociedad en su conjunto. Ese sería un tema de investigación que hay que hacer, y hay que definir la metodología de investigación, los indicadores, cómo se mide, cómo se puede responder a esa pregunta. Yo no tengo respuestas todavía para esa pregunta. Flávio. Buenas noches. No voy a hablar de fútbol porque usted está un poco triste, pero nosotros éramos todos hinchas de Colombia en este mundial después que Brasil se fue. Pero se fue muy bonito. Lo que quería hablar es que yo tengo una impresión de que es un momento de cambio en el mundo, porque todo esto que se discute de la sustentabilidad está muy relacionado con la política de los gobiernos centrales. Por ejemplo, acá en Brasil es algo que en los últimos años, al invés de tener una persona que defendía el medio ambiente, la sustentabilidad, nos teníamos un presidente que hacía completamente lo contrario. Entonces, ahora tiene un gobierno nuevo que tiene una propuesta diferente, que se dice que es en favor de la sustentabilidad, que una de las líneas maestras del gobierno es la sustentabilidad. Pero nosotros en América Latina estamos viviendo un momento muy difícil, porque la línea es muy tenue entre los que ganaron y los que perdieron las elecciones. Nosotros estamos viendo esto ahora, por ejemplo, en Argentina. Y me parece que en Brasil, por su tamaño, por la importancia que tiene, es algo que va a tener un impacto muy grande en todo el mundo. Y es un riesgo también muy grande. Estamos como aquí en Brasil, diríamos que estamos en un filo de navalha, porque tiene que tener mucho cuidado para poder implementar políticas, porque tiene toda la discusión del desarrollo, pero el desarrollo se llevó a hacer un desarrollo sin pensar en el medio ambiente. Entonces me parece que ahora es un momento en que las instituciones, por ejemplo, acá en Brasil, tienen una discusión dentro de la
agencia que le hace la financiación del posgrado y de la investigación, de que las investigaciones tengan que estar conectadas con el tema del desenvolvimiento social y la sustentabilidad. Nosotros en las universidades también estamos siempre siendo influenciados por donde se va la financiación para nuestro desarrollo. Entonces me parece que es una hora en que tenemos que estar con el campo político muy integrado para que este sea la línea maestra de nuestro país y esto se refleje en las propias instituciones. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has señalado, pero quiero llamar la atención sobre como un tema general que interesa mucho para un grupo que está intentando o que ya está constituyendo una red. Es el de las relaciones entre las universidades y los gobiernos, ya sean gobiernos locales, estaduales, regionales, nacionales, ¿sí? Que es un tema complejo. Yo tengo, ya lo dijo Úrsula en mi presentación, trabajo en estos temas desde 1992, o sea, llevo más de 30 años básicamente trabajando con redes universitarias de este tipo. Y en estos 30 años en los gobiernos en Colombia siempre la he descrito como una especie de la relación nuestra de redes universitarias con el gobierno nacional, depende de qué tipo de gobierno se trate, es una especie de montaña rusa. A veces estamos arriba porque participamos en todas las políticas porque coincidimos con ese gobierno. Y a veces no tenemos nada que ver con ese gobierno y estamos en la otra cima, abajo. ¿Sí? Y siempre hemos adoptado una posición, no peleamos con los gobiernos, o sea, si podemos colaborar con ellos, colaboramos, el que sea, si coincidimos con sus políticas. Y si no, los ignoramos. Porque tenemos una ventaja como universidades en América Latina. Yo no sé si en todo el mundo es lo mismo, pero aquí privilegiamos la autonomía universitaria y la defendemos. Entonces, nos refugiamos en la autonomía universitaria para decir, ¿estamos de acuerdo con la política de un gobierno o no estamos de acuerdo? En las redes siempre hemos tenido más o menos un acuerdo tácito, eso no es tan explícito. No vale la pena desgastarnos peleando con el gobierno nacional en las políticas. Nosotros hacemos siempre lo que estamos seguros de que es necesario hacer. Si en lo que debemos hacer coincidimos con el gobierno nacional, trabajamos con ello, con el gobierno local, con el gobierno regional. Si no estamos de acuerdo, literalmente los ignoramos, ¿sí? Perdemos dinero, no vamos a recibir, ¿sí? Pero nosotros lo que defendemos es que lo importante, esto es como la ranchera mexicana, ¿sí? Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Sabemos lo que queremos y lo hacemos, con mucho dinero si tenemos que nos apoyan o con poco dinero, porque a la hora de la verdad lo que importa no es el dinero, es el trabajo, y el trabajo lo ponemos nosotros, entonces siempre hemos defendido eso. Aquí siempre estamos activos porque nosotros trabajamos, con dinero o sin dinero, para hacer lo que quiero, eso es como la política. Posiblemente no sea la política correcta políticamente, la posición, pero siempre hemos actuado básicamente con ese principio. Entonces, insisto que nuestra experiencia ha sido de una montaña rusa. A veces participamos en el ministerio, estamos trabajando directamente con el ministro. Hemos tenido momentos en la historia en que es en la oficina, en la sala del ministro, que estamos las universidades trabajando con él, porque a veces el ministro es de nuestro propio grupo. Hemos tenido ocasiones en que el ministro es de nosotros, entonces nos llama obviamente a sus amigos, allí trabajamos con él, y otros nos ignoran por completo, Y un punto muy importante que aprendí hace rato, estoy convencido, esto suena presumido, pretencioso, pero yo estoy convencido de eso. Las redes influenciamos más las universidades que las propias políticas de gobierno. En términos de influencia, tenemos más capacidad de convencer a nuestros colegas que lo que diga un funcionario del ministerio. Esto me lo reconoció
una funcionaria de la UNESCO en la oficina en París, me dijo, sobre todo porque en América Latina prima mucho la autonomía. Entonces, ellos reconocen que UNESCO quiere formular, influenciar políticas sobre las instituciones de educación superior en América Latina, prefieren trabajar con redes, les va mejor trabajando con redes que trabajando con los gobiernos a través de los ministerios. Entonces, de eso sí yo estoy convencido. Tenemos una muy buena capacidad de influir. En el caso de Colombia yo estoy segurísimo que las universidades atienden más las orientaciones que hacemos desde las redes que las orientaciones que vienen desde el ministerio. Solo para terminar, en este momento en Colombia se está discutiendo la Política Nacional de Educación Ambiental. La Política Nacional de Educación Ambiental se está haciendo una actualización. Esa política tiene 20 años. Y nosotros siempre criticamos esa política porque esa política le daba muy poco peso, casi ignoraba el tema de la educación ambiental en el nivel superior. Y nosotros siempre nos quejamos de eso y siempre pedimos que se revisara. Ahora por fin, pues a Rosa María le consta, en las últimas semanas, hace 10, 12 días, nos invitaron a participar en la discusión para actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental. Y nosotros, si nos invitan, atendemos eso. Pero igual sabemos, si esa política acoge nuestras recomendaciones, maravilloso. Si no las acoge, igual nosotros vamos a seguir promoviendo nuestras orientaciones. Y estamos seguros que las universidades reciben más las orientaciones que vienen de las redes que las orientaciones que vienen de la política. Por fortuna, por el hecho de la autonomía universitaria. ¿Ya? Uno está obligado a cumplir la ley, pero no está obligado a cumplir la política. La política es voluntaria de las instituciones. Entonces, ese tema que plantea sí me parece clave porque en términos de las redes y de la existencia de las redes, las relaciones con los gobiernos de distinto nivel es un aspecto fundamental. Eu peço desculpas, eu não falo espanhol, entendo tudo, mas não consigo falar. Não sei se eu precisaria de alguém que me ajude. Posso falar? Bom, em primeiro lugar, maravilhoso poder ouvir, né? Trazer esse relato. Né? Segundo lugar, eu gostaria de perguntar com relação à formação da rede, né? Uma rede aqui no nosso país. Né? Isso foi trazido pela professora Rosa Maria, né? Quando da sua fala, da própria Márcia aqui também. Nós temos um país gigantesco, né? de proporções continentais, diversos biomas diferentes. Nós temos a economia, né? A diversidade pulsa nesse país. Né? E como diz a professora Rosa Maria e a professora Márcia, a dificuldade de identificar indicadores que possam balizar, né? E mensurar e quantificar esses indicadores com relação à sustentabilidade. A minha pergunta é que se o senhor entende que num país deste tamanho, de uma diversidade em todas as áreas, né, se a gente conseguiria com uma única rede ter uma representatividade, se não seria necessário que a gente tivesse várias redes, que, claro, interligadas e trabalhando em conjunto, mas que pudesse olhar a questão da cultura, a questão do próprio ambiente, topografia, enfim, biomas. Aqui no nosso Rio Grande do Sul nós temos 2, 3 biomas diferentes no país inteiro, e é uma diversidade muito grande, cultural, econômica, social, tá? Que talvez aglutinar numa única rede representando o nosso país pudesse se tornar um pouco difícil, né, de administrar. Correcto. Sí, creo que en mi presentación hice énfasis en que nosotros tenemos redes nacionales, en esta red de redes latinoamericana o iberoamericana, y también que tenemos la política dentro de esa red de redes de que en un país determinado, grande o pequeño, puede haber tantas redes
Nunca hemos defendido que haya una única red. En lo personal, siempre he pensado que si defendiéramos una sola red, se pueden crear feudos, no sé si se entiende la palabra, ¿sí? Gente que cree que controla. En alguna oportunidad, hace más o menos en 2010 más o menos, nos propusieron que creáramos una red de Ariusa en Cuba. Yo me opuse en Cuba o en cualquier parte. Nosotros no tenemos redes de Ariusa en ninguna parte. Son redes del país que toman la decisión de sumarse a nosotros. Pero nosotros no decimos que tenemos redes en México o en Colombia, no. Son redes de México, de Colombia, de Perú, que participan en la alianza regional. Es de allá para acá, no de acá para allá. Não existe modelo, né, que possa servir a todos, né? Y en el caso de Brasil, evidentemente Brasil es un país enorme, 10 veces más grande que mi país seguramente. También hemos aplicado el político, es que se creen redes acá, las que sean necesarias. Entonces, en el caso de Brasil, en el 2010 se creó una red en Santa Catarina, básicamente, se llama Red Azul. En realidad intentaba recoger redes, creo que también incluso de Río Grande del Sur. Y luego se creó otra red que se llama RACES, la Red de Ambientalización Curricular de la Educación Superior, que también tiene sede en Santa Catarina y reúne más o menos 9 universidades de ese estado. Entonces, de hecho ya tenemos 2 redes casi que en Santa Catarina y mantenemos alguna relación con ellos. Y ahora estamos viendo que aquí hay la idea de crear una red. Y se pueden crear tantas redes en Brasil como se decide en Brasil. Y en todos los casos, bienvenidas a la alianza de redes. Puede ser una red regional o una red nacional, es una decisión que se toma en el país y nosotros simplemente recibimos con gusto a cualquiera red que se forme autónomamente y que desee cooperar, porque el punto central es cooperación. Esa es nuestra posición frente a la creación de redes. Só para completar, na sexta passada, viernes passado, participamos de um encontro na FURG, né? Acho que creio que várias instituições daqui também participaram. Nós estamos participando da rede Bioma Pampa, que é uma rede com Uruguai e Argentina. É uma rede justamente das instituições que fazem parte da fronteira. Então criamos também há pouco tempo, já é uma conversa que vem desde 2021, né? Não, a Renata não está aqui. Desde 2021 temos projetos da UFPEL participando e agora então oficializamos essa sexta-feira passada foi esse encontro, da onde saiu também uma carta. E em cima da Carta de Melo, que foi a primeira reunião que foi feita anteriormente no Uruguai, com o DELAR e o TEC, Tecnológica e a República. Então, já estamos numa outra rede também, né, com instituições gaúchas participando. Professor Herói. Me parece que nesse tema o mais importante é exatamente o tema, que é, no caso da rede, é sustentabilidade. A partir desse tema se formam as redes com a diversidade toda que há em diferentes espaços, de acordo com o seu território, sua cultura e assim por diante. A rede é uma instituição, me parece, não uma que determina os próximos passos que as outras redes têm que estar. Então, me parece que a diversidade está contemplada a partir do momento que nós outros temos autonomia para tomar as decisões acá e, a partir disso, colaborar com a rede maior. Me parece que isso é o primeiro ponto. Sí, así es. Solo quiero hacer una observación. En términos de redes nacionales, como les digo, nosotros ya no tenemos posibilidades de crecer, o sea, solo faltan muy pocos países y si no se ha logrado la creación de redes, por ejemplo en Bolivia o en Uruguay, que esperamos que algún día
se logre crear, Ariusa no va a crecer más en términos de redes nacionales. Pero puede crecer, y esto es un punto muy importante hasta ahora. Normalmente nuestras redes hasta ahora, la mayoría son redes de gestión, de gestores. En su gran mayoría son redes de gestores. Pero existe un espacio enorme de posibilidades de creación de redes de investigación. No sé si tú dices una red de investigación sobre el tema de la Pampa, que comparten varios países, es una red internacional, ¿sí? Ahora, si piensan en términos de la Pampa y luego piensan en términos de llanuras, piensan en la llanura del Orinoco, por ejemplo, entonces tienen cómo compartir ecosistemas de sabana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en materia de investigación el mundo está supremamente abierto de redes, y a nosotros nos interesa tener redes de investigación. Como digo, la mayoría de nuestras redes son redes de promotores, de gestores del tema de ambiente y sostenibilidad en las instituciones de educación superior. Pero yo siempre he señalado que nos faltan redes de investigación. Esas redes de investigación tienen una importancia clave para nosotros, porque a partir de la generación de conocimiento de esas redes de investigación sobre el territorio concreto, con las comunidades en concreto, esa posibilidad de que lo que hacemos sea más útil socialmente es mayor. Como les decía, la investigación que nosotros hacemos es nosotros mirándonos al espejo. Las universidades estudian qué hacen las universidades. Ese conocimiento se queda entre nosotros. Y en ese sentido, la incidencia social es más limitada. Porque yo no me siento que me inviten a una reunión de una comunidad que les hable de nosotros. ¿Sí? Pero si tenemos redes de investigación, de biomas, por ejemplo, de ecosistemas específicos, y con comunidad y con problemas de la comunidad, que son trabajos de la investigación, la posibilidad de mayor incidencia en la comunidad y en la sociedad se incrementa significativamente. Entonces, yo he ayudado a crear Ariusa. Empezamos con 6 redes y ahora tenemos 28. No podemos tener muchas más redes de este tipo, ¿sí? De pronto redes regionales, pero redes de investigación, el número es ilimitado. Todos los temas de investigación, redes sobre cambio climático, sobre biodiversidad, sobre ecosistemas específicos, etc. Hay unas posibilidades enormes. Y yo en particular he promovido mucho, cada vez que se presenta la oportunidad de crear redes de investigación sobre temas específicos. Son redes universitarias que trabajan en temas ambientales, pero específicamente. Y si son redes de extensión, igualmente. Y aprovecho para señalar algo. Hace unos 4 meses me invitaron a una invitación similar a la Universidad Veracruzana, en el estado de Veracruz, en México. Y allí lo que me encontré fue un grupo de gestores internos de la universidad. Y ese grupo de gestores internos, su preocupación es indicadores internos de gestión. Entonces, hay una necesidad también de definir. Nosotros tenemos unos indicadores generales, pero cada institución necesita indicadores propios de su gestión. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo en los últimos meses es tratar de unir el interés de la Universidad de Veracruz con una universidad en Colombia, que es la Universidad Nacional que trabaja. He pensado mucho en la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur porque allá tienen una unidad de gestión muy importante y seguramente le interesa el tema de indicadores internos. Nosotros trabajamos con indicadores externos, pero también hay necesidad de indicadores internos. Entonces, las posibilidades de creación de redes son múltiples, en investigación, en extensión, etc. Una cosa que no hemos logrado hasta ahora es crear redes de directivos, redes de rectores. Eso ha sido más difícil. Los rectores, espero que no haya alguien que se ofenda, pero los rectores tienden a considerarse de un nivel superior. Es difícil que asistan a una reunión de estas y que nos acompañen todo el tiempo. Sí, hablan más fácil entre ellos, ¿sí? Pero que además tienen periodos de tiempo. En cambio, los investigadores y los profesores tenemos mucho más disponibilidad de tiempo, podemos trabajar en el largo plazo. A
los rectores les cuesta más trabajar en el largo plazo, no pueden asegurar que se queden como rectores de manera indefinida. Pero entonces, a nosotros nos ha faltado eso. Y termino con una cosa que es una debilidad nuestra. Si somos redes universitarias, algo que es una falencia enorme nuestra, es redes de estudiantes. Porque trabajamos investigadores, trabajamos funcionarios, trabajamos profesores, pero ¿y los estudiantes? Entonces, nos faltan. Eso tenemos que reconocer. Nuestro trabajo está lejos de estar completo. Yo he intentado muchas veces promover la creación de redes de estudiantes, pero hay una cosa obvia, que yo no puedo dirigir redes de jóvenes. Entonces, la mayoría de nosotros no podemos hacer, no tiene lógica. Son los mismos jóvenes que deberían organizarse. Hay intentos en distintos países que yo conozco, pero todavía no se logra eso de manera importante, y creo que es un punto que nos hace falta todavía en términos de las universidades. Hay experiencias interesantes, yo conozco algunas, pero no se articulan entre países. A los estudiantes les queda mucho más difícil, pero ahora con las redes de comunicación debería ser mucho más fácil, ¿sí? Si se comunican para jugar con el mundo entero, si juegan entre muchachos, ¿sí?, del mundo entero, pues ¿por qué no se comunican para trabajar sobre estos temas? Así que yo creo que hay una falencia, algo que falta mucho todavía para trabajar nosotros en términos de estudiantes. Y ojalá en algún momento logremos llegar a ese grupo de la comunidad universitaria. Mais alguma pergunta, professor? Boa noite, buenas noches, professor. Permita hablar en portugués, ¿sí? Sí. Para que todos acompañen. Es una gracia recibir en Brasil, bienvenidos, ¿sí? Colômbia es un país lindo, adoro o Brasil, os brasileiros, seja muito bem-vindo. Tive a oportunidade de conhecer a Colômbia 2 vezes, muito bem recebido, inclusive pela sua universidade, que também acolhe os estudantes aqui da UFPEL por meio do intercâmbio. La pergunta é, sí, sobre a governança da Ariusa, sí, Sí. y la relación que tiene con ESAL. Con IESAL. Sí, Correcto. perfecto. Sobre la gobernanza de Ariusa. Entonces, lo importante y esencial es que las redes para nosotros y las redes de redes son esencialmente espacios de cooperación, no son espacios de competencia. Esa es una de las razones por las que nosotros no promovemos rankings, porque tienen las universidades a prepararse. Nosotros podemos hacer un ranking de América Latina de las universidades, ¿tenemos con qué? Si quisiéramos lo publicábamos, pero siempre hemos negado la posibilidad de rankings, porque el ranking privilegia la competencia entre las universidades y nosotros promovemos la cooperación entre las instituciones. Sobre la web, como somos un espacio de cooperación, desde el principio definimos a Ariusa como una organización lo más horizontal posible, ¿sí?, sin ningún tipo de jerarquía, no hay nadie por encima, son espacios de cooperación. Entonces, estas redes, que son 28, tienen una especie de asamblea de las, ¿sí?, una reunión. De hecho, dentro de un mes tendremos una reunión que nos hemos reunido unas 7, 8 veces en distintos países de América Latina. Nos reunimos los colegas y allí no hay ninguna autoridad, no hay ningún jefe. De hecho, yo he sido de los que más lo pongo, en la Ariusa no tenemos el presidente, el director, nada. Se llama coordinador. Y el coordinador coordina, no da órdenes a nadie, coordina las acciones. Entonces es lo más horizontal posible. Como ha crecido tanto, en algún momento decimos que no era suficiente asamblea y no acreditaba una especie de comité, pero no es un comité ejecutivo, es un comité de gestión que intenta coordinar las acciones. Y no más, somos un grupo de redes que coordinan. Si quieren una red, se acuerda con otra red de otro país o de cualquier o grupo de red, trabajar y nadie va a reclamar.
O sea, nadie puede decir, ustedes por qué están haciendo eso y no le contaron nada. No tienen que informar a nadie. Invitan si quieren, y si no invitan, pues nadie puede reclamar, porque no es una red, no es una estructura, es un espacio de cooperación. Y en ese espacio de cooperación puede haber la cooperación entre 2 redes, o 3, o 28, o 30, cuando seamos 50 también, ¿sí? Entre todas o algunas, y nadie tiene autoridad, puede reclamar porque no me incluyeron en esa red. Nosotros tenemos redes que nos sirven mucho, pero no pueden entrar muchas unidades, por ejemplo, cuando se trata de recursos financieros que siempre son limitados, o de becas para estudiantes, con los españoles hemos conseguido, y en esa red participan las universidades que invitan los colegas de España, y no pueden reclamar nada de eso, es un espacio de cooperación. Entonces, eso en términos de la gobernanza. No sé si había otra pregunta. Isaac, la relación con el Instituto de Educación Superior. Con IESAC. Es muy importante tener en cuenta esto. El tema de la educación ambiental a nivel nacional y a nivel internacional siempre está dividido, nos guste o no nos guste, en 2 sectores: en el sector de la educación y en el sector ambiental. Entonces, aquí en Brasil y en Colombia, por ejemplo, la Política Nacional de Educación Ambiental solo se puede aprobar por coordinación entre los 2 ministerios. La Política Nacional de Educación Ambiental no la define solo el Ministerio de Educación y no la define solo el Ministerio de Ambiente. Entonces, por definición, porque hay una sectorización de esa actividad del Estado, no es posible que sea un solo sector. Idéntico sucede en el sistema de Naciones Unidas. En el sistema de Naciones Unidas, el tema de ambiente lo maneja el programa de las Naciones Unidas y el tema de educación lo maneja la UNESCO. Entonces, y UNESCO en algún momento, no sé si ustedes tienen conocimiento del PIEA, Programa Internacional de Educación Ambiental. El Programa Internacional de Educación Ambiental fue un espacio de cooperación entre el recién creado PENUMA, que se creó en 1973, y el PIEA, el Programa Internacional de Educación Ambiental, se creó en el año 1970, entre el PENUMA, recién creado, y la UNESCO. La UNESCO fue la primera agencia especializada de Naciones Unidas. La Naciones Unidas se creó en 1945 y la UNESCO se creó en 1949. Así que UNESCO es la agencia de Naciones Unidas más antigua de todas. Eso es una cosa muy especial de América Latina, y esto quiero resaltarlo muchísimo. Nosotros en América Latina no tenemos algo similar a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, que hay una articulación de países. Pero no tenemos esto, pero tenemos una comunidad latinoamericana que nos... O sea, yo hablo con cualquier colega de Brasil, de Chile, hasta México, y yo me siento latinoamericano y mi colega se siente latinoamericano. Y entre nosotros no tenemos siglos de historia de estarnos matando, como tienen los europeos. A ellos les cuesta, ellos pueden tener una unidad organizativa estatal más fuerte como la Comunidad Europea o la Unión Europea, pero nosotros tenemos una comunidad cultural de familiaridad, de sentirnos latinoamericanos. Entonces, por eso eso es una cosa que yo siempre digo: el mérito de que exista una red latinoamericana tan importante como la que nosotros tenemos no es un mérito de nosotros, es posible porque entre nosotros existe una afinidad. Yo me siento igual que cualquier mexicano, igual, ¿sí? A pesar de las dificultades con el idioma brasileño, hay una comunidad entre nosotros enorme de relación, independientemente de si somos países que entre los gobiernos se entiendan o no se entiendan. Entonces, eso nos facilita. Eso ha facilitado también que las agencias de Naciones Unidas actúen en América Latina de manera regional. Igual se divide. Entonces, IESAL es el Instituto de UNESCO
para la educación superior en América Latina y el Caribe. Tiene sede en Caracas, pero yo sospecho que ahora tiene sede en Barcelona, sin que esté claro, porque su director y muchos funcionarios básicamente son catalanes. Pero es la institución más importante que reúne América Latina. Entonces ese es el centro importante. Nosotros tenemos una relativamente muy buena relación con ellos. Y con el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene mucha más influencia en América Latina. Y a veces pasa entre el PNUMA y la UNESCO lo mismo que pasa entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación. Hay momentos en que no se hablan o en que compiten entre ellos. Eso es muy frecuente, que compitan entre ellos. A veces en el PNUMA y el UNESCO también compiten entre ellos. Entonces, cooperaron en el Programa Internacional de Educación Ambiental, pero nunca volvieron a articularse. Entonces cada uno echa por su lado, cada uno tiene políticas por su lado. Y nosotros tenemos la misma política que con los gobiernos. Trabajamos con quien quiera trabajar con nosotros. Entonces, en algunos momentos, nosotros hemos tenido desde un principio mucho apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De hecho, no he tenido tiempo de explicar esa historia porque tomaría mucho tiempo, pero Ariusa, yo lo digo, es una hija de la Red de Formación Ambiental de América Latina y el Caribe, es hija. ¿Sí? Las principales redes nacieron de la Red de Formación Ambiental. De hecho, en Colombia se llama Red Colombiana de Formación Ambiental. Entonces, nosotros reconocemos que tenemos nuestro origen en el PNUMA, pero desde hace por ahí, desde 2015, tenemos muy buenas relaciones con IESAL. Y como te digo, depende mucho de los directivos. Entonces, en el momento actual tenemos una muy buena relación. Y aprovecho para mencionar algo, no sé si todos conocen acá la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES. Existen las conferencias mundiales de educación superior, que se han hecho 3, creo que desde 1969, ya no sé cómo se... No, desde el 2009 creo que sí. Y como preparatorias de las conferencias mundiales se hicieron conferencias regionales. En todo el mundo, las conferencias regionales más importantes fueron las conferencias de América. Y lo siguen siendo. Entonces, ahora IESAL está convocando la tercera conferencia, la CRES. Y la CRES 2005, la última se hizo en el 2018. La siguiente se va a hacer en el 2028. Y se va a hacer la reunión de la CRES más 5, o sea, la reunión intermedia, y va a ser el próximo año en marzo en Brasil. Entonces, en este momento está iniciando un proceso de consulta en América Latina de los temas importantes de la educación superior, general, todos los temas. Y uno de los temas es el tema de sustentabilidad o de desarrollo sostenible. Entonces, para que estén atentos acá, si ya no lo han percibido, de que está en marcha un proceso como de 6 meses o 7 de preparación de la CRES más 5, que es, y yo insisto, América Latina es la región del mundo que yo siento con mayor comunidad, mayor sentido de unidad regional, y no unidad de gobierno, sino unidad de los pueblos. Eso es lo que yo siento, es que entre nosotros nos sentimos identificados. Puede que los gobiernos no se quieran entre ellos, ¿sí? Pero unidad de comunidad de latinoamericanos, y esa es una ventaja enorme que tenemos, y esa posibilidad es la que hace que nosotros podamos funcionar como una red latinoamericana, pero también le facilita mucho el trabajo a las agencias de Naciones Unidas, porque trabajan muy cómodamente en América Latina. Bom, agradecemos a participação de todos. Acho que amanhã continuamos. Amanhã de manhã nós vamos ter a oportunidade justamente de discutir as questões mais voltadas à gestão, então, da própria rede, né, com a participação da professora Rosa Maria e também o professor Orlando está à disposição para conversar com a gente. Então, descansamos um pouquinho e amanhã voltamos. Agradeço muito, professor, acho que foi bastante elucidador para a gente que está começando, né? Graças por todo, muito especial. Entonces, fue un regalito para usted también.